Vamos a ver ahora un conjunto de teoremas relativos a funciones derivables. En concreto son 3 teoremas, vamos a verlos uno a uno. Y el por qué están aquí en segundo de bachillerato estos teoremas básicamente es para que os vayáis preparando para una asignatura del curso que viene. Que le cambien el nombre para despistar, se llama cálculo, se llama análisis, que es todo el curso teorema, 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 teorema. Nos ponen un teorema, la conclusión del teorema, y hay que demostrarlo, y luego me ponen ejercicios. Nosotros vamos a ver solamente el enunciado del teorema y luego la aplicación a un caso práctico. No vamos a ver la demostración, ¿vale? Se cayó del teorema cuando esto dejó de llamarse CO. Vale, vamos con el primer teorema, el teorema de Rolle. A ver, parece mucho tecnicismo, pero luego vamos a ver lo que significa. Los teoremas tienen una premisa y una conclusión, y lo del medio, que es la demostración, es lo que nos saltamos, con lo cual esto es un acto de fe. El teorema de Rolle me dice que si yo tengo una función que es continua en un intervalo cerrado, los detalles son muy importantes, y la función es derivable en un intervalo abierto, y además se cumple que f de a es igual a f de b, entonces, y esto ya es lenguaje matemático que nos tenemos que acostumbrar, entonces existe al menos uno, un valor c perteneciente al intervalo abierto AB que cumple que su derivada en ese punto vale 0. No se ha entendido nada, no pasa nada. ¿Qué significa esto gráficamente? Gráficamente significa lo siguiente. Si yo tengo una función continua, significa que para dibujarla no levanto el boli del papel, el rótulo de la pizarra. Derivable, si os acordáis, es que no tiene ángulos, no tiene esquinitas, por tanto es suave, y f de a es igual a f de b. Vale, pues por ejemplo, pensemos en el intervalo a, b. Yo sé que la función f de a vale lo mismo que f de b, significa que la función en a y en b vale lo mismo, está a la misma altura. Y ahora preguntaos, si yo quiero ir desde aquí hasta aquí sin levantar y sin hacer esquinitas, yo tengo una opción que, pues si primero voy para arriba, luego tendré que bajar. Claro. O si voy para abajo, luego tendré que subir. O si soy muy indeciso, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Vale? O los monotemas. Iría en línea recta. Pero eso podría hacer que hubiera angulitos. No, no hay ningún angulito. Si hay ángulos ya no es derivable. La condición es que no haya ángulos. ¿Vale? No puedo hacer ángulos. Pero ¿veis que he hecho todas esas opciones de forma continua y derivable sin hacer ángulos? Vale. La conclusión. Si yo conecto el punto inicial con el punto final, tiene que haber algún punto donde la derivada valga 0. Recordad geométricamente lo que significa. Geométricamente significa que la derivada valga 0, que es la recta tangente es horizontal. Que la recta tangente es horizontal. Fijaos, el primer intento, hemos tirado para arriba y luego para abajo, pues hay un punto en el cual la recta tangente es horizontal, que sería un máximo. El que primero ha empezado deprimido y luego ha subido, hemos encontrado un punto en el cual la recta tangente es horizontal, que corresponde a un mínimo. Y el indeciso pues tiene muchos puntos horizontales. Con de la tangente. recta tangente horizontal. Por eso decimos al menos un punto. El que ha ido en línea recta, absolutamente todos los puntos, como es una recta horizontal, todos los puntos tienen como tangente la propia recta horizontal. Con lo cual los infinitos puntos de ese segmento tendrían la derivada igual a 0. Eso es lo que me dice el teorema de Rolle. ¿Vale? ¿A mí cómo me lo van a preguntar? Aparte que yo diga lo que es el teorema y la conclusión del teorema, es decir, las premisas, la conclusión, me pueden pedir, explica lo que significa geométricamente, por lo que os he dicho, que es muy sencillo. Luego me pueden decir, aplica el teorema a tal función en tal intervalo. Que yo lo aplique significa que tengo que ver que se cumplen estas condiciones y encontrar el famoso C que estamos buscando. Por ejemplo, ahora cambia, ya no eres alumna, eres secretaria. Sirvo para todo, ¿eh? Para todo me sirves, venga. Función. F de x es igual a x al cubo menos 4x más 3. ¿Y el intervalo? 0, 2. Perfecto. Eso es lo que me van a dar. Aplica el teorema de Rolle a esta función en ese intervalo.
Vale, vamos a ello. La función tengo que ver que sea continua en el intervalo AB. ¿Qué significa eso? Que si es discontinua fuera del intervalo me da igual. Mi mundo se reduce al intervalo 0,2, lo que pase dentro de 0,2. Vale, pues esto es un polinomio. Un polinomio me lo ahorro porque los polinomios son siempre continuos en R, en todas partes. Con lo cual diríamos, como f de x es un polinomio, es continua en R, por lo tanto es continua en el cerrado. No hay que hacer nada. Si fuera una función a trozos, pues estudiaríamos la continuidad, todo eso lo sabéis hacer. Derivabilidad también la hemos visto, es hacerle derivada y ver dónde existe. Vale, pero en este caso me es más sencillo, por lo mismo. Si la función es un polinomio, es derivable en todas partes, con lo cual es derivable en el intervalo abierto 0,2. Ojo con el detalle. Intervalo abierto, es decir, que si por ejemplo me hubiera salido que no es derivable en el 0, no pasaría nada. Seguimos porque se cumple que en el abierto es derivable. No, en la derivabilidad no me importa en el 0 y en el 2, sino dentro. Y ahora la tercera condición, f de a igual a f de b. Vamos a ello. F de 0. Voy a calcular f de él, la primera parte del intervalo. Sustituyo por 0 y me da 3. F de b, f de 2. 2 al cubo 8, menos 8, 0, más 3, 3. F de a es igual a f de b. Se cumplen las condiciones del teorema. Si fallara alguna, se acabó el ejercicio. No cumple las condiciones del teorema de Rolle. Pim, pam. Y pasamos a otro. Como se cumplen, vaya por Dios, hay que currar. Vamos a encontrar el famoso C. Es decir, voy a encontrar, y lo tengo que encontrar porque el teorema se cumple, un valor, que lo puedo llamar C, yo primero voy a llamar X para averiguarlo, en el cual la derivada vale 0. Muy sencillo. Hacemos la derivada. Derivamos 3x al cuadrado menos 4. Y vamos a igualar la derivada a 0. Vamos a resolver. Esto es una ecuación de segundo grado, pero despacito, va, que no os despistéis. El menos 4 pasa como 4, el 3 pasa dividiendo, con lo cual x sería igual a más menos raíz de 4 tercios. Que eso se puede tunear muy bonito, ¿vale? Tecnicismos. Me han salido dos soluciones. ¡Ojo! C debe pertenecer al intervalo abierto AB, entre 0 y 2. De las dos soluciones, la menos ya no me vale, en este caso. Vale. Si hago raíz de 4 tercios con la calculadora, veré que me da 1, algo, está entre 0 y 2. Luego el valor de C que buscaba es precisamente raíz de 4 tercios. Venga, vamos a hacerlo bonito, no nos esté viendo un matemático. La raíz de 4 es 2, la raíz de 3 no da exacto, racionalizo multiplicando arriba y abajo por raíz de 3, 2 raíz de 3 partido por 3. Venga, así sale niquelado en selectivo. El valor de C que estábamos buscando es el valor 2 raíz de 3 partido por 3, que lo podéis hacer con la calculadora, que vemos que pertenece al intervalo 0, 2. 0, 2. ¡Bravo! ¡Bravo! Esto sería el teorema de Rolle, un ejercicio típico del teorema de Rolle. Vamos a ver ahora el teorema de Cauchy, el segundo teorema. Parece más farragoso, y lo es. Ahora hablamos de dos funciones, ¿vale? El teorema de Cauchy lo odiaréis dentro de un año, porque Cauchy ha hecho muchos teoremas, y qué bien, todos se llaman teorema de Cauchy. Qué ego tenía el hombre. Supongamos que tenemos dos funciones, ¿vale? Las dos funciones queremos que sean continuas en el intervalo cerrado y derivables en el intervalo abierto, como el teorema de Rolle, pero para las dos. Luego, que la derivada de f y la derivada de g no se anulen simultáneamente. Es decir, no valgan 0 a la vez. Siempre dentro del intervalo. Y luego que g de a sea distinto de g de b. Vale, pues si las funciones cumplen estas tres condiciones, muy parecido al teorema de Rolle. Existirá un valor dentro del intervalo abierto, se ha emocionado 13. Sí, le he hecho ilusión. En el cual se cumpla esto, f de b menos f de a es igual a g de b menos g de a igual a f' de c partido por g' de c. Aquí la interpretación geométrica es bastante más complicada. La utilidad del teorema básicamente es para demostrar el teorema siguiente y la regla del L'Hopital que veremos después. De ahí la utilidad. Básicamente lo que me van a preguntar es el teorema en sí y luego que lo aplique a un par de funciones en un intervalo. Supongamos que me dan estas dos funciones y me dicen, aplica, si se puede, el teorema de Cauchy al intervalo 1, 3, creo que era. 1, 3. 1, 3. Vale, no lo había apuntado. El teorema, perdón, al intervalo 1, 3. Vale, pues vamos a ir ahorrando unos pasos que sabemos ya. F y G, como son polinomios, son continuas en todas partes, por lo tanto, continuo en el 1, 3,
y son derivables en todas partes, por tanto derivable en el abierto. Son continuas y derivables. Vamos a ver eso de que no se anulen simultáneamente. Voy a ver dónde se anulan las derivadas. Si hacemos la derivada de f, la derivada de f sería 3x al cuadrado menos 4x. Si hacemos la derivada de g, 6. es 6x al cuadrado menos 12x. Vale. Entonces, vamos a igualar a 0. Si esto lo igualamos a 0, esto es sencillo, sacamos la x factor común, 3x menos 4. Aquí hacemos parecido, sacamos 6x factor común, nos queda x menos 2. Y fijaos, ojito con esto. Esto se anula en el 0 y en el 4 tercios. 0 y 4 tercios. Ahora una ventajada que te voy a hacer ahora a ti una pregunta. Aquí, esto se anula en 0 y en 2. La pregunta es, ¿se anulan simultáneamente? ¿Hay algún valor en el cual se anulen? A la vez, claro, no estabas atenta, estabas mirando otra cosa. En el 0. En el 0, muy bien. Con lo cual sí que se anulan simultáneamente, no se cumpliría el teorema. Danger, danger. En el 0, que está fuera del intervalo. Me da igual. Claro. ¿Vale? No se anulan simultáneamente, no lo he puesto, siempre es en el intervalo cerrado que me están dando, en el intervalo AB. Con lo cual sí que se cumple que no se anulan simultáneamente. En el intervalo cerrado. ¿Vale? Y ahora vamos a calcular g de A y g de B. A ver, ahora ya vamos a ir un poquito más rápido. G de A sería g de 1, secretaria, esto da menos 3. Menos 3. Y g de B, g de 3, que da 1. 1. Vemos que es distinto. Con lo cual sí que se cumplen las condiciones del teorema de Cauchy. Vale, pues ahora, una vez que se cumplen las condiciones del teorema de Cauchy, insisto, si algo falla, se acabó el ejercicio. Vamos a aplicar esto. Apliquémoslo. F de B, es decir, f de 3. Me voy a la función y sustituyo x por 3. Eso me da... 13 menos 3. No, 13. Pues calla. Menos, vamos rápido. 3. F de A, f de 1. Sustituimos por 1 y da 3, como dice mi secretaria, partido. G de B ya no nos hace falta la secretaria porque lo hemos calculado aquí. 1. G de 3 vale 1, menos G de A, G de 1, menos 3, con lo cual, más 3. Menos con menos más. Vale. Igual. F' de C, el C es la X que vamos a buscar. La derivada la tenemos aquí, hecha, con lo cual sustituimos 3x al cuadrado menos 4x partido g' de C, que es 6x al cuadrado menos 12x. Vale, pues aquí vamos a ahorrarnos el paso, hacemos la operación, multiplicamos en cruz y nos queda una ecuación de segundo grado, que sería 24x cuadrado 24x al cuadrado menos 52x menos 52x igual a 0. Esto sería, multiplicando en cruz, a donde llegaríamos. Vale, pues de aquí resolvemos la ecuación, sacamos factor común. Vale, pues los resultados serían 0 y 13 sextos. 13 sextos. Alguno de ellos tiene que valer por lo menos 1. ¿El 0 está dentro del intervalo 1, 3? No. No. 13 sextos, 2, algo, sí que está. Luego el C que buscábamos es este. Es decir, el valor de C que cumple el teorema es el 13 sextos, que está dentro del intervalo abierto, pertenece al intervalo 1, 3. ¿Vale? Y este sería el teorema de Cauchy. Y por último vamos a ver el teorema del valor medio o de los incrementos finitos. Vale. Este es el más sencillo de todos. Su demostración es más compleja y utilizaríamos el teorema anterior. Como no vemos demostración, pues no pasa nada. Tengo una función que quiero que sea simplemente continua en el intervalo cerrado y derivarlo en el intervalo abierto, como el teorema de Rolle, pero sin la última condición. Vale, pues todas las funciones que cumplan esto tendrán un punto dentro del intervalo abierto que cumplirán que f de b menos f de a es igual a f' de c, ese es el valor que buscamos, por b menos a. Esto gráficamente lo que significa es lo siguiente. Si yo tengo una función que es
no está rota y es suave, no tiene esquinas, ¿vale? Y da igual dónde empiece. Por ejemplo, empieza aquí y vamos a hacerla sencillita, así. Aquí tendría A y B, esto es F de A, y esto aquí, con mi Parkinson, F de B. Vale, pues básicamente este teorema lo que nos está diciendo es lo siguiente. Si os dais cuenta, si yo paso dividiendo este B menos A, lo que tengo aquí es F de B menos F de A partido por B menos A. Esto lo que representaría sería la pendiente de la recta que une el punto inicial con el punto final. Una recta, sí, perfecta, una recta. Se me ha torcido, pero es una recta. ¿Vale? Esta recta, esta rectita que ha merendado y ha engordado ahí, su inclinación, su pendiente sería F de B menos F de A partido por B menos A. Bueno, pues ¿qué me está diciendo el teorema? Que existirá un punto entre A y B cuya derivada, cuya pendiente sea paralela a la recta secante. ¿Lo veis? Si yo voy viendo todos los puntos, su recta tangente, ¿veis que hay una que es paralela a esta? Ajá. Vale, pues esa la voy a pintar aquí, como buenamente pueda. Ese sería el punto que estamos buscando. Este sería el punto C, en el cual la derivada, la pendiente de la recta tangente, coincide con la pendiente de la recta secante. Eso es lo que dice. Se llama teorema del valor medio porque ese C luego sería un valor medio, una especie de media en funciones continuas. Tecnicismos para cuando seamos mayores. ¿Vale? ¿Cómo aplicamos esto a un ejercicio? Pues mucho más sencillo porque es más corto. Supongamos, por ejemplo, que me dan la función raíz cuadrada de x en el intervalo 0, 9. Vale. Yo tengo que la función raíz de x, sabemos que la raíz de x es una función definida en el intervalo 0 a infinito, y ahí no presenta ningún problema, si os acordáis. La forma que tiene, siento pintar aquí, una raíz cuadrada, si os acordáis de primero, era así, es suave, es derivable, es continua. Entonces, es continua en todos los reales, por lo tanto es continua en el intervalo 0, 9, y cuidado, al principio donde empieza a existir la función, ahí no es derivable, porque no tengo nada con que pararlo a la izquierda. Entonces la función raíz de x es, esto es donde es continua, derivable es en el intervalo de 0 a infinito. Por tanto es derivable entre 0 y 9. Ojo, no es derivable en el 0, pero como comentamos antes, me da igual el 0 y el 9 para la derivabilidad. Vale, pues esta función, simplemente por cumplir esto, va a cumplir el teorema. Vamos a ello. F de B, F de 9, raíz de 9, 3. Ojo, si la raíz me la dan, la raíz de 9 es 3. Si la raíz la saco yo porque he quitado un cuadrado, es más menos 3. Las funciones que me dan con el signo. 3 menos F de A, F de 0, raíz de 0, 0. Igual. La derivada es lo que estamos buscando. O sea, buscamos el valor de C. La derivada de la raíz es 1 partido 2 raíz de x. Eso es la derivada de raíz de x. Tecnicismos. Vale. Por b menos a. B menos a lo pongo ya directamente 9 menos 0. Bueno, lo voy a poner 9 menos 0. Y ahora de ahí tenemos que encontrar lo que vale x. Vale, pues fijaos. Esto sería, me quedaría arregladito. 3 es igual a 9 menos 0 es 9. 9 partido por 2 raíz de x. Si quiero despejar, me paso la raíz de x multiplicando. El 3 me lo paso dividiendo. 9 entre 6, si lo simplificamos, es 9 entre 3. ¿Perdón? 9 entre 3. Entre 3, sí. Es que has dicho entre 6. Sí, porque era 6. Ah. 3 por 2, 6 y luego lo simplifico. Vale. Y ahora, para quitar la raíz, elevo al cuadrado. Para quitar una raíz, elevo al cuadrado los dos miembros. Y me da 9 cuartos. Por si os interesa, 9 cuartos es 1,75. Muy bien, 2,25. Madre mía, qué vergüenza. No lo voy a cortar. 2,25. Vale. El C que estamos buscando, me ha salido uno solo, con lo cual tiene que cuadrar. ¿El 9 cuartos vale? ¿Está en el intervalo? Sí. Luego el C que buscábamos es el 9 cuartos, que vemos que está en el intervalo 0, 9. 9.
Y acabamos los teoremitas que tienen su gracieta. ¿Alguna duda? Todo esto sirve para algo, ¿no? Sí. Vale, vale. Sí. Cuando sean mayores servirá. Vale. Ahora no, porque las funciones con las que trabajamos son funciones que las conocemos perfectamente. Esto es útil con funciones muy complejas donde hay cosas que no puedo hacer. A lo mejor no puedo calcular la derivada, pero gracias al teorema yo sé que habrá una derivada que cumpla bla 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 bla. Confiad en Álvaro. Confía. Os irá bien. Venga, ánimo. Ánimo.